Mi novia virtual resultó ser la hermana de mi esposa y ella ya sabía quién era yo. Antes de seguir con la historia me gustaría pedirte un pequeño favor, suscríbete al canal, deja un like y comparte tu opinión en los comentarios. La noche que descubrí quién estaba detrás de la cámara de mi novia virtual, tuve el celular en la mano durante 11 minutos sin poder moverme, mirando una foto que llevaba 3 años guardada en mi galería con otro nombre, porque esa mujer que me había robado el corazón a través de una pantalla, esa voz que me decía buenas noches todas las noches durante casi un año, era la misma persona que se sentaba cada Navidad al otro lado de mi mesa, la hermana menor de mi esposa. Me llamo Javier, tengo 34 años, soy de Zaragoza, y hasta hace unos meses pensaba que mi vida era, si no perfecta, al menos estable. Casado desde hacía 6 años con Marina, sin hijos todavía, un trabajo de ingeniero técnico que pagaba bien pero que me dejaba vacío por dentro, y unas noches larguísimas en las que mi mujer se dormía antes de las 10 y yo me quedaba despierto en el sofá, con el portátil abierto, buscando algo que no sabía nombrar. Todo empezó de la manera más tonta posible. Un anuncio en una red social, de esos que aparecen entre publicaciones de amigos y ofertas de zapatillas, prometiendo conocer gente nueva, conversaciones sin compromiso, sin presión. Lo hice por curiosidad, casi como un juego, sin pensar que aquello se convertiría en la obsesión más grande de mi vida adulta. Me creé un perfil con un nombre que no era el mío, subí una foto antigua donde salía más delgado, y en menos de una hora ya estaba hablando con una chica de Medellín que decía llamarse Valentina. Desde el primer mensaje hubo algo distinto. No era solo la belleza de sus fotos, que eran muchas y muy buenas, sino la forma en que escribía, con un humor ácido, inteligente, que me hacía reír de verdad después de meses sin reírme con nadie. Hablamos esa primera noche hasta las 3 de la madrugada, yo escondido en el baño con la puerta cerrada con seguro, susurrando respuestas por audio para que Marina no se despertara al otro lado del pasillo. Al principio me dije que era solo distracción, algo pasajero, una válvula de escape para un matrimonio que llevaba tiempo funcionando más por costumbre que por deseo. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y pronto Valentina se transformó en la primera persona en la que pensaba al despertar y la última antes de dormir. Nos contábamos todo. Ella decía trabajar como diseñadora gráfica de manera independiente, vivir sola en un apartamento en el norte de la ciudad, tener una madre estricta y una hermana con la que casi no hablaba porque, según sus palabras, se había ido del país hacía años y prácticamente había cortado el contacto con la familia. Yo le contaba mentiras pequeñas al principio, la típica exageración de decirle que estaba en proceso de separación, que mi matrimonio ya era solo un papel, que en cuanto arreglara unos temas económicos me divorciaría. Mentiras que uno se cree a fuerza de repetirlas tanto. Ella nunca insistió demasiado en verificar nada, y eso, en su momento, me pareció una prueba de confianza. Ahora sé que fue otra cosa completamente distinta. Las videollamadas empezaron al tercer mes. Ella siempre aparecía con poca luz, alegando que su cámara era vieja y captaba mal, o que el internet de su barrio fallaba constantemente y prefería mantener la calidad de imagen baja para no cortarse. Yo, embobado como estaba, jamás cuestioné nada. Veía una silueta hermosa, una voz cálida con ese acento colombiano que se me metía bajo la piel, y con eso me bastaba para sentir que había encontrado algo que llevaba años buscando sin saberlo. Empezamos a hablar de encontrarnos. Ella insistía en que quería conocer España, que siempre había soñado con Europa, y yo, estúpidamente enamorado, empecé a ahorrar en secreto para comprar un billete, mintiéndole a Marina sobre un curso de especialización que supuestamente estaba pagando a plazos. El plan era que Valentina viajara en el verano, que nos encontráramos en Barcelona, lejos de Zaragoza, lejos de cualquier posibilidad de que alguien conocido nos viera juntos. Fue en mayo, 2 meses antes del viaje planeado, cuando ocurrió el primer giro que debería haberme hecho sospechar algo, aunque en su momento lo interpreté de una manera completamente distinta. Marina me anunció que su hermana menor, Camila, vendría desde Colombia a pasar 3 semanas con nosotros. Llevaban años distanciadas por una vieja pelea familiar relacionada con la herencia de su padre, algo que nunca terminé de entender del todo porque Marina evitaba hablar del tema, pero parecía que finalmente habían decidido reconciliarse. Nunca había conocido a Camila en persona. Solo la había visto en fotografías viejas que Marina guardaba de su infancia en Cali, antes de que su familia se mudara a Medellín, antes de que Marina emigrara a España a estudiar y terminara quedándose, conmigo, para siempre. En esas fotos, Camila era apenas una adolescente con brackets y flequillo mal cortado. No tenía ni idea de en qué se había convertido. El día que llegó al aeropuerto, algo en mi pecho se apretó de una manera que no supe explicar. Marina estaba eufórica, llorando de la emoción mientras abrazaba a esa mujer alta, de pelo oscuro y una sonrisa que me resultaba extrañamente familiar, aunque le atribuí esa familiaridad al simple hecho de que era hermana de mi esposa, que compartían gestos. Que era normal reconocer algo de Marina en ella. Camila me saludó con 2 besos y un comentario amable sobre lo que había escuchado de mí. Su voz tenía un acento suave, cálido, que por algún motivo me hizo sentir un cosquilleo extraño en el estómago, algo que rápidamente atribuí a los nervios de conocer a la familia política después de tanto tiempo. Cenamos los 3 esa noche, hablamos de trivialidades, de su vuelo, de Colombia, de cómo había cambiado Zaragoza desde la última vez que Marina había vuelto de visita. Todo parecía completamente normal. Los primeros días con Camila en casa fueron extraños en un sentido que no supe definir.
Ella prácticamente no salía de su habitación durante el día. Decía que estaba trabajando en proyectos freelance para clientes en Colombia y que el horario la obligaba a mantenerse conectada hasta tarde por la diferencia horaria. Yo, mientras tanto, seguía escapándome al baño o a mi coche estacionado en la calle para hablar con Valentina, quien empezó a mostrarse extrañamente distante esa misma semana, alegando problemas técnicos, cámara rota, conexión inestable. El segundo giro llegó una noche que jamás olvidaré. Marina se había ido a dormir temprano después de un día pesado en el trabajo, y yo, como tantas otras noches, salí al coche con la excusa de que necesitaba tomar aire, para hablar con Valentina. Esa noche insistí en hacer videollamada, algo que llevaba días pidiendo sin éxito. Ella se resistió al principio, decía que su cámara seguía dañada, pero yo insistí tanto, le dije que necesitaba verla, que la extrañaba, que si de verdad me quería tendría que encontrar una manera. Finalmente aceptó. La pantalla se puso negra durante unos segundos eternos mientras cargaba la conexión, y cuando la imagen finalmente apareció, mi mundo se partió en dos sin previo aviso. Ahí estaba, con el pelo recogido en una coleta, sentada sobre lo que reconocí de inmediato como la cama de la habitación de invitados de mi propia casa, con el póster que Marina había colgado hacía años todavía visible detrás de ella. Camila. Mi cuñada. Valentina. No dije nada durante lo que sentí como una eternidad. Ella tampoco. Nos quedamos mirándonos a través de la pantalla, dos personas que se habían enamorado sin rostro y que ahora descubrían, de la peor manera posible, que ya se conocían, que ya habían compartido cenas, que ya se habían dado 2 besos de cortesía en la puerta de un aeropuerto sin saber que meses atrás se habían confesado el uno al otro secretos que ni siquiera sus parejas o familiares conocían. Colgué la llamada de golpe. Me quedé sentado en el coche, en la oscuridad de la calle, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que alguien pudiera escucharlo desde fuera. Miles de recuerdos empezaron a reorganizarse en mi cabeza como piezas de un rompecabezas que de repente encajaban de una manera espantosa. La cámara que siempre fallaba. Los horarios extraños en los que Valentina se conectaba, siempre después de que yo llegara del trabajo, siempre coincidiendo exactamente con los momentos en que Camila decía estar encerrada trabajando en su cuarto. Los pequeños detalles de su vida que había mencionado y que ahora, en retrospectiva, coincidían perfectamente con la historia real de mi cuñada, no con la ficción que ella me había contado sobre ser hija única distanciada de su familia. No pude dormir esa noche. Me quedé tumbado junto a Marina, mirando el techo, escuchando su respiración tranquila, preguntándome cómo era posible que hubiera construido toda una relación paralela con la hermana de mi propia esposa sin que ninguno de los dos lo supiera hasta ese momento. Y lo peor de todo no era la culpa, aunque la culpa estaba ahí, pesada como una losa. Lo peor era que, incluso sabiendo la verdad, incluso viendo el rostro real detrás de Valentina, no había dejado de sentir esa atracción magnética que me había mantenido enganchado durante meses. A la mañana siguiente evité a Camila con toda la habilidad que pude reunir. Salí temprano al trabajo, inventé reuniones que no existían, cené fuera con la excusa de compromisos laborales. Pero era imposible evitarla del todo viviendo bajo el mismo techo. Al tercer día, mientras Marina había salido a hacer unas compras, Camila me encontró solo en la cocina y cerró la puerta detrás de ella. Lo que siguió fue una conversación que cambió el rumbo de todo. Me confesó, con una calma que me resultó perturbadora, que ella sabía perfectamente quién era yo desde el segundo mes de hablar por la aplicación. Había reconocido mi voz en un audio que le envié sin querer sin usar el modificador de tono que normalmente usaba para disimularla, un descuido de una noche en la que estaba demasiado cansado para tener cuidado. En vez de terminar la conversación en ese momento, decidió continuar, guardando el secreto, observando hasta dónde llegaba yo, hasta dónde era capaz de mentirle a mi esposa, hasta qué punto mi matrimonio con su hermana era realmente tan sólido como aparentaba desde fuera. Me dijo que Marina llevaba años sospechando que algo en nuestro matrimonio no funcionaba, que las llamadas de madrugada de Marina a su hermana en Colombia, esas que yo pensaba que eran simples charlas familiares, en realidad eran sesiones de desahogo sobre un marido cada vez más distante, cada vez más ausente, cada vez más encerrado en su teléfono. Y que ella, Camila, había aceptado venir a España no solo para reconciliarse con su hermana, sino porque quería ver con sus propios ojos qué clase de hombre era yo, después de haber leído tantas quejas silenciosas en los mensajes que Marina le mandaba sin saber que, del otro lado de la pantalla, la persona que la consolaba era la misma persona que estaba destruyendo su matrimonio desde el anonimato. El golpe de esa revelación fue más fuerte que descubrir que Valentina era Camila. Porque significaba que todo, absolutamente todo, había sido calculado desde el principio. Ella no se había enamorado de mí por accidente ni yo la había engañado sin que ella lo supiera. Habíamos estado jugando, cada uno por sus propias razones, un juego en el que yo era el único que no conocía todas las reglas. Le pregunté, con la voz quebrada, por qué había seguido adelante, por qué había permitido que la relación avanzara tanto, por qué me había dejado planear un viaje a Barcelona para encontrarnos y sabía desde meses atrás quién era yo realmente. Su respuesta me heló la sangre. Me dijo que quería ver hasta dónde era capaz de llegar un hombre casado cuando cree que nadie lo está mirando, que quería tener pruebas irrefutables, grabaciones, capturas de pantalla, mensajes de audio, todo aquello que había ido guardando metódicamente durante meses en una carpeta oculta, con la intención de mostrárselo a su hermana en el momento perfecto. Le rogué que no lo hiciera.
Le dije que estaba dispuesto a lo que fuera, que terminaría cualquier contacto, que buscaría ayuda profesional, que arreglaría mi matrimonio, que jamás volvería a cometer un error así. Ella me escuchó con una expresión que no lograba descifrar, entre la lástima y el desprecio, y finalmente me dijo que lo pensaría, que no prometía nada, que dependía de cómo me comportara en los días siguientes. Viví las siguientes 2 semanas bajo un terror constante. Cada vez que Marina y Camila hablaban en la cocina en voz baja, sentía que el mundo se me venía encima, convencido de que en cualquier momento Marina entraría a la habitación con el teléfono en la mano, mostrándome las capturas, exigiéndome explicaciones que yo sabía que no existían. Empecé a dormir mal, a perder peso, a cometer errores en el trabajo que jamás había cometido. Me convertí en una sombra de mí mismo, atrapado entre la culpa y el miedo, esperando el momento en que todo explotara. Pero el tercer giro, el que realmente terminó de destrozarme, llegó de una manera que jamás hubiera imaginado. Una noche, ya con Camila a solo 3 días de regresar a Colombia, Marina me pidió que habláramos después de cenar. Me senté frente a ella con el corazón en la garganta, seguro de que había llegado el momento del ajuste de cuentas. Pero en lugar de sacar el teléfono, en lugar de mostrarme pruebas, Marina me tomó de la mano y me dijo que quería que supiera algo que había estado ocultándome durante casi un año. Me confesó que ella también había tenido una relación paralela, no física, pero sí emocional, con un hombre que había conocido en un foro de literatura al que se había unido cuando sintió que nuestro matrimonio se había convertido en una rutina sin alma. Me dijo que llevaba meses hablando con él, compartiendo pensamientos, desahogándose de una soledad que yo, absorto en mi propio mundo, jamás había notado ni intentado remediar. Me dijo que había decidido terminar esa relación hacía poco, después de una charla larga con Camila, quien la había ayudado a ver que ambos, ella y yo, nos habíamos estado alejando lentamente sin darnos cuenta, buscando en extraños lo que habíamos dejado de construir juntos. En ese momento entendí que Camila jamás le había contado la verdad completa a su hermana. Le había hablado de un desgaste general en el matrimonio, de una crisis de pareja típica, pero jamás mencionó que el hombre con el que Marina se desahogaba sobre su matrimonio roto era el mismo hombre que, del otro lado de una pantalla, se había enamorado de la voz de su propia hermana. Camila había decidido, por razones que solo ella conocía, protegerme de la verdad completa, o tal vez protegerse a sí misma de tener que admitir su propio papel en todo aquello. Esa noche, mientras Marina lloraba en mis brazos pidiéndome perdón por algo que en realidad era mucho menor que mi propia traición, sentí una vergüenza que no sabía que un ser humano podía soportar sin desmoronarse por completo. Ahí estaba yo, siendo consolado por mi esposa, recibiendo su disculpa, cargando en silencio un secreto que la destruiría por completo si algún día salía a la luz. Camila se marchó 3 días después, como estaba planeado. En el aeropuerto, mientras Marina la abrazaba entre lágrimas prometiendo visitarla pronto, Camila me miró por encima del hombro de su hermana con una expresión imposible de descifrar. No dijo nada. Simplemente me sostuvo la mirada durante unos segundos antes de subir al control de seguridad y desaparecer de nuestras vidas, al menos físicamente. Los meses que siguieron fueron un intento desesperado de reconstruir algo que yo sabía, en el fondo, que ya estaba roto de manera irreparable. Marina y yo empezamos terapia de pareja, hablamos como no lo habíamos hecho en años, reconectamos en aspectos que había olvidado que existían entre nosotros. Por fuera, cualquiera hubiera dicho que nuestro matrimonio había salido fortalecido de aquella crisis. Pero yo vivía con un peso en el pecho que no desaparecía nunca, sabiendo que la persona que sostenía la verdad completa de mi traición era la hermana menor de mi esposa, viviendo a miles de kilómetros de distancia, con el poder de destruir todo lo que estábamos reconstruyendo con un solo mensaje. Durante casi un año, Camila no volvió a contactarme. Bloqueé la aplicación donde nos habíamos conocido, borré cualquier rastro de Valentina de mi teléfono, intenté convencerme de que aquello había sido una pesadilla que finalmente había terminado. Pero la mente humana no funciona así. Cada vez que Marina hablaba por videollamada con su hermana, yo salía de la habitación con el pretexto de cualquier tarea urgente, incapaz de soportar escuchar esa voz que durante meses me había dicho las palabras más íntimas que jamás le había dicho a nadie. El giro final llegó hace apenas 6 semanas, cuando Marina me anunció, radiante de felicidad, que Camila venía de nuevo a España, esta vez para quedarse de manera permanente, porque había conseguido un trabajo remoto para una empresa europea y había decidido mudarse cerca de nosotros para estar más presente en la vida de su hermana, especialmente ahora que Marina y yo estábamos considerando, después de tanta terapia y tanto esfuerzo, intentar tener un hijo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La idea de tener a Camila viviendo permanentemente a pocos kilómetros de distancia, presente en cada reunión familiar, en cada Navidad, en cada cumpleaños, en cada momento importante de la vida que estaba intentando reconstruir con Marina, me resultaba insoportable. No por rechazo hacia ella, sino porque sabía que su sola presencia sería un recordatorio constante de la mentira que cargaba, de la traición que Marina desconocía por completo, de una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier reunión familiar, con cualquier copa de más, con cualquier descuido. Camila llegó hace 3 semanas. La primera cena familiar fue tan tensa para mí que apenas pude probar bocado, mientras Marina y su hermana conversaban animadamente sobre los planes de mudanza, sobre el apartamento que Camila había encontrado a apenas 15 minutos de nuestra casa, sobre lo maravilloso que sería tener a la familia cerca después de tantos años de distancia.
En un momento en que Marina se levantó a buscar más vino, Camila se inclinó hacia mí y me dijo, en voz baja, algo que todavía resuena en mi cabeza cada noche antes de dormir. Me dijo que había decidido darme una segunda oportunidad de demostrar que había cambiado de verdad, pero que estaría cerca, muy cerca, observando cada paso que diera a partir de ahora, y que la próxima vez que decidiera buscar consuelo en los brazos o en la voz de una desconocida, no habría ninguna advertencia, ninguna charla en la cocina, ninguna oportunidad de reconciliación. Solo la verdad completa, entregada a Marina sin ningún tipo de filtro ni compasión. Hoy, mientras escribo esto, Camila vive a 15 minutos de mi casa. Viene a cenar cada domingo. Ayuda a Marina a elegir muebles para lo que algún día será la habitación de nuestro hijo. Se ríe con nosotros, brinda con nosotros, nos abraza al despedirse como si nada hubiera pasado jamás entre nosotros. Y cada vez que la veo sonreír de esa manera tan parecida a la de Marina, no puedo evitar preguntarme si algún día, en un futuro que no puedo predecir, decidirá que ya no merezco la segunda oportunidad que me dio, y con un solo mensaje, con una sola conversación, destruirá todo lo que hemos construido desde entonces. Vivo con esa sombra cada día de mi vida, sabiendo que el precio de mi silencio nunca terminará de pagarse por completo, y que la mujer que alguna vez amé sin rostro sigue ahí, cada domingo, sentada frente a mí en la mesa familiar, guardando en su memoria cada palabra que alguna vez le dije creyendo que hablaba con una desconocida al otro lado del mundo.